¿Puede la oración cambiar las cosas? Creo que es una pregunta que nos hacemos nosotros frecuentemente, ¿cierto? Pero quiero compartirles lo que dice este texto, que me parece muy interesante. Mira lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 8. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Nuestro Padre sabe lo que necesitas antes que vosotros se lo pidáis. Bien, cuando nosotros vemos este texto, nosotros sabemos que evidentemente Dios es completamente soberano. Y soberano y conoce todo, absolutamente todo. Una de las claves de la iglesia y sobre todo la iglesia reformada se basa en el hecho de vivir, de que sabemos que vivimos bajo la autoridad de Dios, que vivimos para la gloria de Dios, que vivimos en la presencia de Dios y que evidentemente Dios es soberano completamente en todo, además de todos los atributos que en él podemos nosotros encontrar. Esto a veces nos lleva a nosotros a pensar, y lo digo porque ahorita lo voy a responder. A veces nos lleva a nosotros a pensar que la oración fuera, digámoslo, como un monólogo. Tal vez muchas veces algunos piensan de que fuera un soliloquio donde solamente estamos nosotros hablando para sí mismos. Pensamos de que sencillamente es un ejercicio terapéutico de autoanálisis donde nos examinamos nosotros profundamente para descubrir nuestro yo interior, o como si fuera un momento de meditación para encontrar esa paz interna. Y no, eso no es la oración, no es ni siquiera una recitación religiosa que pudiéramos nosotros tener. La oración, sin lugar a dudas, es un discurso propio con Dios mismo. Es una conversación que tenemos nosotros con Dios mismo. Allí, en el mismo acto de la oración, la dinámica de la oración es precisamente que es una conversación con el Señor. Que sin lugar a dudas, nosotros allí en la oración ponemos nuestra vida en las manos del Señor y la ponemos evidentemente bajo su soberanía, ¿cierto? En que estamos en él. Pero la oración es ese momento en el que compartimos y estamos los dos. Nosotros sabemos que evidentemente Dios pues sabe todo y sabe todo lo que hay en nuestra mente. Sabe exactamente, como lo dice uno de los salmos, como lo dice, antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que nosotros vamos a decirlo porque conoce nuestros pensamientos. Pero aunque nosotros sabemos de que ya Dios conoce nuestros pensamientos y lo que vamos a decir, para nosotros es un privilegio y un gozo nosotros poder venir en oración y obviamente expresarles todo lo que hay en nuestra mente y todo lo que hay obviamente en nuestro corazón, todo lo que sentimos y todo lo que pasa por nuestra mente, podemos decirle. Y que el Señor nos diga a nosotros, ven, habla conmigo que yo quiero escucharte hablar. Él es alguien que desea evidentemente que podamos tener comunión con Él. Y obviamente nosotros deberíamos hacerlo aún sabiendo que Él conoce plenamente todo. Así que obviamente nosotros venimos a Él a fin de conocerlo a Él y ser conocidos por Él, ¿cierto? Es ese tiempo de intimidad donde nos relacionamos con Él. Por eso yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado esta pregunta. Bueno, si sabemos que Dios es soberano, que Dios conoce nuestros pensamientos, si Dios lo sabe todo, pues si Dios lo sabe todo, ¿para qué oramos? Si ya conoce todo. Como leímos en el versículo anterior, Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Bueno, como para qué vamos a orar si Él ya conoce absolutamente todo. Pues déjeme decirle que cuando hacemos este tipo de preguntas, en realidad la pregunta en sí misma es errónea. ¿Por qué? Porque la pregunta está asumiendo de alguna manera que la oración es algo unidimensional, como si fuera algo en una sola dirección, donde yo hablo y Él solamente me escucha completamente. Pero en realidad la oración es lo contrario a esto. La oración es multidimensional, en el sentido de que sé que yo hablo y también Él habla. También Él me direcciona. También, evidentemente, es un tiempo en donde estamos allí en relación con el Señor. Así que
si nosotros vemos la soberanía de Dios, el hecho de saber de que Dios controla todo, sabe completamente todo, nos debe a nosotros tal vez arrojarnos dudas o oscuridad en el sentido de pensar que no pudiéramos nosotros expresarle algo a Dios porque pues si ya lo sabe. Es más, creo que si nos ponemos a meditar muy bien, cuando usted y yo oramos al Señor, o mejor, cuando usted y yo sabemos de que Él conoce todo y sabe todo y es soberano en todo, esto debería impulsarnos a nosotros en una actitud de adoración. Porque con mucha más razón, sabiendo que Él conoce todo de nosotros, pues deberíamos nosotros levantarnos en adoración a Él y en total agradecimiento a Él. Porque si Dios sabe lo que voy a decir antes de decirlo, pues su conocimiento, ese conocimiento, en lugar de limitar mi oración, pues obviamente refuerza la belleza de mi alabanza. Porque sé evidentemente que Él lo conoce y por ende yo puedo expresar y lo que expreso, Él evidentemente lo sabe. Yo no sé si a los casados que están aquí les ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Cuando tenemos evidentemente una muy buena relación con nuestra esposa, con nuestra pareja, hay determinados momentos en que noto en su mirada que algo no está funcionando o lo mismo viceversa, ella en mí. Y notamos que hay algo que no está bien y ella o yo sabemos exactamente lo que le puede estar pasando. Pero esperamos que obviamente no lo cuente. Esperamos que obviamente cuando nos sentamos a conversar nos pueda expresar y decirnos esto es lo que me está pasando porque es el acto de confianza en sí mismo, aunque nosotros ya sepamos posiblemente lo que pueda estar pasando. Pero así es lo mismo evidentemente con el ser humano cuando estamos nosotros delante de Dios. Porque sabemos nosotros que tenemos ese privilegio de poder compartir los pensamientos más íntimos con Dios y desde luego, sencillamente nosotros podríamos tal vez venir en oración y decir, Señor, que lea mis pensamientos y ya. Y no se trata de eso, sino que yo puedo expresar y obviamente comunicarme con Él. Porque decir, lee mis pensamientos, eso no es comunión. Eso no es comunión. Comunión es cuando nosotros nos sentamos y obviamente hablamos, verbalizamos y la oración verbalizada obviamente es una forma de habla donde nos comunicamos, donde tenemos comunión con Dios y Dios se comunica evidentemente con nosotros. Entonces, en cierto sentido, la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios debería impulsarnos a nosotros a esa expresión de adoración. Saber que Él controla todo, pues deberíamos estar agradecidos porque eso significa que estamos nosotros confiados en Él. Así que esto es lo que debería impulsarnos. Ahora, ¿qué de nuestra oración de contrición o nuestra oración de arrepentimiento? Pues también la soberanía de Dios nos debe impulsar a nosotros acerca de ello, porque podríamos nosotros decir, bueno, como Dios es soberano, pues Él entonces Él es culpable de todo lo que ocurre en este mundo. Y si Él es soberano, pues entonces la maldad está ocurriendo por culpa de Él. Y si Él es soberano en mi vida, pues si Él me permitió que yo hiciera tal cosa, es culpa de Él. No. Podríamos caer en el error de no culpar al hombre y no asumir que el hombre tiene responsabilidad. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, allí están como su palabra nos los muestra a nosotros. Pero por ende, la soberanía de Dios nos debe también impulsar a que tengamos tiempo de oración donde podamos venir en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que evidentemente conoce todo cuanto hay en nosotros. Ese tiempo de contrición o ese tiempo de arrepentimiento no debe estar fundamentado en el hecho de que precisamente Él también conoce todo. Y como conoce todo, no le podemos ocultar nada. No podemos ocultarle que hicimos algo que obviamente le ofendió. No hicimos algo que Él sabe evidentemente que aquello que hicimos donde nadie nos vio, absolutamente con la puerta cerrada o a solas, donde nadie nos vio, aún así Dios estaba viviendo. Esto también nos debe impulsar a nosotros. La soberanía, la omnisciencia de Dios debe impulsarnos a la oración. Así que cuando se le cruza ese pensamiento de decir, ¿para qué orar si Él lo sabe absolutamente todo? Pues precisamente sepa de que obviamente debe venir a orar porque sabe que la oración no es algo
en una sola vía, sino que es en dos vías. Y mucho más. Algunos dirán, bueno, ¿y cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo Dios me habla? ¿Sí? Y la verdad, cuando estamos en oración, la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero cuando usted también viene a la palabra de Dios, allí Dios le habla. Alguien dijo, si usted quiere escuchar a Dios hablar, lo decía John Piper, si usted quiere a Dios, escuchar a Dios hablar, lea la Biblia en voz alta y así escuchará a Dios hablar. Recuerde dejar su like, su comentario, compartir este video para que pueda ser de bendición para otra persona. Iglesia, un fuerte abrazo. Que Dios me les bendiga grandemente.